Bien, hemos sacado intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Para una sola muestra, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue tomar una muestra, ¿sale? Bueno, más bien sería así, tomar una muestra, sacar su promedio y dar un intervalo de confianza para dónde se encontrará la media, ¿vale? Considerando que no existía un error, ¿sale? El cual, pues lo único que hacíamos era, en lo general hemos estado trabajando con límites inferiores y superiores, límite inferior, límite superior, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y en este caso, la diferencia entre el límite superior, el límite inferior y la media es menos, ¿qué es? Menos zeta alfa medios, sigma sobre raíz de n, ¿de acuerdo? Y el límite superior menos la media es zeta alfa medios, es sigma sobre raíz de n. ¿De acuerdo? En caso de que conozcamos, si conocemos la desviación estándar poblacional, ¿de acuerdo? Y en caso de que no la conozcamos, solamente conozcamos la desviación estándar de la muestra. Si no conocemos sigma, entonces el error, que aquí es este pedazo, ¿de acuerdo? Ahora es t de alfa medios, s sobre raíz de n. Es la única diferencia que hemos estado señalando, ¿de acuerdo? Simplemente este parámetro depende de si conocemos este valor o no, ¿de acuerdo? Bien, pero nosotros en ocasiones queremos contrastar no una muestra, sino dos, y ver que las muestras son de la misma calidad o representan bien la población, ¿de acuerdo? Entonces, o simplemente son muestras con ciertas características, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos encontrar un intervalo de confianza para la diferencia de sus medias, ya sea que dependan de la misma población o vengan de poblaciones diferentes, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos enfrentamos a varias cosas. Una es, tenemos una muestra uno y una muestra 2, ¿de acuerdo? Y queremos, lo que buscamos es comparar sus medias, ¿de acuerdo? Entonces tenemos varios casos. Entre ellos está si dependen de la misma población o no, ¿de acuerdo? Y después si sus desviaciones estándar son conocidas o no, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos diferentes casos, ¿sale? El primer caso es cuando conocemos las desviaciones estándar, ¿de acuerdo? De sus poblaciones correspondientes, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros queremos un intervalo de confianza para las diferencias de mu1 y de mu2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si pertenecen a la misma población, pues esta diferencia va a ser cero. Si pertenecen a poblaciones diferentes, probablemente esta diferencia sea diferente. Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra, la cual tiene x1 barra y x2 barra como promedio de muestras. Y aquí, para calcular los intervalos de confianza, debemos de preguntarnos si conocemos las dos sigma 1 y sigma 2 al cuadrado. Es decir, conocemos las varianzas tanto de la población 1 como de la población 2. Ese es un caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Insisto, si están en la misma población, pues esta diferencia va a ser cero, ¿de acuerdo? Y estas desviaciones estándar van a ser las mismas. Si pertenecen a poblaciones diferentes, también podemos hacer el análisis, siempre y cuando conozcamos las dos varianzas, ¿de acuerdo? En caso de que no las conozcamos, ¿vale? Tenemos que cambiar el enfoque, ¿de acuerdo? La otra es, si no las conocemos,
¿Sale? El primer caso es, conocemos las varianzas de las poblaciones, ¿sale? El segundo caso es que no conocemos eh, sigma 1 y sigma 2, es decir, no conocemos las varianzas poblacionales, pero sí tenemos un poco de información. Sabemos que esas varianzas son iguales, ya sea que pertenecen a la misma población, ahí serían iguales, ¿sale? O por algún motivo, esto lo sabemos, ¿de acuerdo? Que esas varianzas de las poblaciones son iguales. Entonces, ahí, ¿sale? Se utiliza otro conjunto de fórmulas, ¿de acuerdo? Las cuales vienen perfectamente marcadas en el libro y tenemos que identificar cuál es el que vamos a calcular, ¿de acuerdo? En este caso cambia. En el caso de que las conozcamos, no es tan complicado porque aquí se utiliza una distribución normal con su z correspondiente, como lo hemos estado calculando, ¿de acuerdo? Estas son las fórmulas, este es el error asociado, ¿sale? En caso de que no se conozca, pero se sepa que son iguales, ¿de acuerdo? Se calcula una varianza agrupada, por eso es que tenemos esta fórmula, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es esta fórmula para el intervalo de confianza de la diferencia de las medias, ¿de acuerdo? El otro caso es que pues, no las conozcamos, ¿vale? Y no son desconocidos, ¿de acuerdo? Es decir, en el último caso es no conocemos las varianzas poblacionales de ninguna de las dos muestras, ¿sale? Y no sabemos si son iguales, que esa sería la descripción correcta de este caso, ¿sale? Es decir, si no sabemos que son iguales, podemos suponer que son diferentes, ¿vale? Entonces, tenemos que estar muy atentos en un problema a identificar si conocemos las desviaciones estándar de la población. Si no las conocemos, pero por algún motivo sabemos que son iguales, y si definitivamente no lo sabemos. Si no lo sabemos y no sabemos que son iguales, entonces podremos suponer que son diferentes. Y cambia el enfoque dependiendo de cada uno de estos. El objetivo es estimar la diferencia entre las medias, ¿de acuerdo? De las poblaciones. Pueden venir de la misma población, pero podemos suponer que algo ha cambiado. Entonces, originalmente eran las mismas, pero ya hay algún elemento que nos hace suponer que son diferentes. O simplemente tenemos dos muestras de poblaciones diferentes y queremos calcular la diferencia entre sus medias, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eh, más o menos es el trabajo que se está haciendo en esta parte. Y dependiendo de, de del caso, pues utilizaremos una de estas. Y otra, ¿de acuerdo? Otro caso de revisar diferencia de medias, en realidad tiene que ver con ejercicios pareados, ¿de acuerdo? ¿Qué es un ejercicio pareado? ¿Vale? ¿O qué es una muestra pareada? Es cuando tú le tomas, ¿vale? Tú tienes un, un elemento tienes un elemento de la población, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y en algún momento le tomas un dato, ¿vale? Y después al mismo elemento de la población le tomas un dato similar al primero, ¿de acuerdo? Tú haces dos observaciones diferentes sobre el mismo objeto de la población, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tomarle muestra de sangre a una persona en la mañana y otra en la noche y ver la diferencia
de glucosa, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, pero tiene que ser sobre el mismo elemento de la población. Es ahí cuando tenemos muestras pareadas. ¿De acuerdo? Y entonces, tú tienes una media para las observaciones correspondientes al dato 1 y tú tienes una media 2 para las observaciones correspondientes al dato 2 sobre los mismos elementos, ¿de acuerdo? ¿Vale? No sé, estás midiendo eh, ¿qué será? La presión arterial de un conjunto de personas, les das una pastilla y luego vuelves a medir la presión arterial de este conjunto de personas. Si quieres ver si hubo diferencia con esa pastilla o no. Estamos hablando de que estás tomando el mismo dato para el mismo conjunto de personas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues a ti lo que te interesa es ver si hay diferencia en esas medias o no. Es decir, si hizo efecto la dicha pastilla o no. ¿De acuerdo? Entonces, como a ti te interesa ver si hizo efecto dicha pastilla o no, lo que quieres saber es si hay diferencia entre las medias de ese dato que estás calculando, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente hay hay varias formas de sacar diferencias medias, pero en particular las muestras pareadas, ¿de acuerdo? Son un objeto diferente a estos tres, ¿de acuerdo? Aquí tú tienes muestras independientes con tamaños independientes, ¿de acuerdo? ¿Sale? Con poblaciones que pueden ser independientes o no. Y en este caso de muestras pareadas tienes el mismo número de observaciones porque estás midiendo dos datos, ¿sale? O estás obteniendo dos valores diferentes, pero del mismo elemento de estudio, ¿de acuerdo? Esa es una de las más grandes diferencias. Y obviamente, pues tiene sus propias fórmulas, que tiene que ver con el intervalo de confianza, pero no nos enfocamos en las medias, sino que como tú tienes tu dato tipo tu X 1 y tu X2, ¿sale? Para el elemento Y, pues a ti lo que te interesa es sacar esa diferencia, ¿de acuerdo? Y se va a atacar a través de las diferencias, ¿vale? Y al que le vamos a atacar o le vamos a obtener su intervalo de confianza, va a ser al promedio de las diferencias que se obtengan. El enfoque es diferente en ese sentido. Si bien estamos buscando diferencia de medias, ¿sale? Aquí lo que nos vamos a enfocar es en el intervalo de confianza de la diferencia. Mientras que aquí, ¿sale? Sacamos el intervalo de confianza de la diferencia de los promedios. Aquí sacamos el intervalo de confianza del promedio de la diferencia. ¿De acuerdo? Son enfoques un poquito diferentes, pero una vez que avancemos, espero que quede más claro. ¿Vale? Y los ejercicios, como siempre. ¿Vale? Nada más se trata de ir viendo cuál es el ejercicio, cuáles son los valores, ¿de acuerdo? Y ver cuáles son los intervalos que se van construyendo. Pero todo está en entender que tenemos estos 4 casos, 3 de ellos son muy similares y el otro tiene que ver con que tenemos observaciones o muestras pareadas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y hay que aprender a identificar cuando tenemos muestras pareadas, pero de ahí en fuera pues, son ejercicios muy parecidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a irlos leyendo y vamos a ir construyendo cada uno de los problemas, ¿sale? Sí, Pi. Ok, pues vayan sacando calculadoras porque vamos a trabajar en esto. A ver, empecemos con el 36, pues porque es el primero de los pares. 294, a ver. Ah, página 294, ejercicio 9.36. Y dice, se comparan las resistencias de dos clases de hilo.
Se prueban 50 piezas de cada clase de hilo en condiciones similares. La marca A tiene una resistencia a la tensión promedio de 78.3 kilogramos con una desviación estándar de 5.6 kilogramos. ¿Sale? En tanto que la marca B tiene una resistencia a la tensión promedio de 87.2 kilogramos con una desviación estándar de 6.3 kilogramos. Construye un intervalo de confianza de 95% para la diferencia en las medias de la población. Entonces aquí tenemos dos poblaciones diferentes, ¿de acuerdo? Porque tenemos dos clases de hilo. ¿Sale? Entonces, eh, para el tamaño de muestra, que es un dato importante, ¿sale? Entonces tenemos población 1, que es tipo cable 1, y población 2, tipo cable 2. ¿Sale? El tamaño de muestra del 1 es 50 y el tamaño de muestra del 2 es 50. ¿De acuerdo? Porque nos dice que se tomaron 50 piezas de cada clase de hilo en condiciones similares. La marca A tiene una resistencia a la tensión promedio de 78.3 kilogramos. Entonces aquí va X barra de 78.3 kilogramos. ¿Sale? Y una desviación estándar de 0.6 kilogramos. 5.6 kilogramos de desviación estándar. Voy a suponer en estos momentos que es S. ¿De acuerdo? Porque no son muy claros si es S o es sigma. En tanto que la marca B tiene una resistencia a la tensión de promedio de 87.2. Acá va 87.2. Y un S de que con una desviación estándar de 6.3 kilogramos. S de 6.3 kilogramos. Y por último nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de sus medias de la población. ¿Vale? Un intervalo de 1 menos alfa del 95% para la diferencia de las medias. Ok, conocemos las desviaciones estándar de las muestras, porque nunca nos dijeron o nos aseguraron que eran las de las poblaciones. ¿Sale? Se probaron, sí, porque aquí nos dice que estos son los datos de la prueba, entonces ya está. Ok, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos poblaciones diferentes y lo que nosotros conocemos son las varianzas o las desviaciones estándar muestrales, ¿de acuerdo? Son diferentes, son muestrales, son diferentes. Ok, entonces necesito la fórmula donde sean muestrales y diferentes. Y sería intervalo de confianza para las medias, porque todos estos son de medias, ¿de acuerdo? Con estas diferentes y ambas varianzas se desconocen. Se desconocen las varianzas poblacionales, se conocen las muestrales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la fórmula es esta con este valor de, como vamos a utilizar una T de student, necesitamos los grados de libertad. Así se calculan los grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos revisando la fórmula. Y la fórmula es x1 barra menos x2 barra, ¿de acuerdo? Menos t de alfa medios, raíz de S1 cuadrado sobre N1 más S2 al cuadrado sobre N2, menor, sale que la diferencia de medias, mu1 menos mu2, ¿sale? Menor que x1 barra menos x2 barra más t de alfa medios, raíz de S1 cuadrado más S2 cuadrado, cada uno sobre N1, N2. Y el problema en realidad radica en calcular los grados de libertad, ¿de acuerdo? Porque todos los datos los tenemos, pero esto es S1 cuadrado sobre N1 más S2 al cuadrado sobre N2, todo esto al cuadrado, sobre S1 al cuadrado sobre N1 al cuadrado,
entre n1 menos 1 más S2 al cuadrado sobre N2 al cuadrado entre N2 menos 1. Qué feos son los grados de libertad. ¿Sale? Estas son las fórmulas. Empecemos con los grados de libertad para poder calcular T de alfa medios. Profe, Mándame. en el denominador no tienen que ir al cuadrado el S1 y el entre M1. El N menos 1. O sea, No, este no. no, el de arriba. Ya entendí. El de arriba, este O sí. sea, exacto, el que estaba diciendo. Sí, pero es que este cuadrado va aquí afuera, ¿verdad? Ujú. Sí, ya me fijé. Es que soy malo. Sale. Al cuadrado y al cuadrado. Ahora sí. Esa era la diferencia. De ahí en fuera es exactamente lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sale. Y aquí el de arriba también va todo al cuadrado. Ok, ¿qué día? Ah, no, sí, esa sí está bien. Así de qué fórmula vi. Entonces, calculemos B. Ustedes hagan la operación. Yo la describo aquí. Sería 5.6 al cuadrado sobre 50. Más 6.3 al cuadrado sobre 50, todo esto al cuadrado. Y todo esto sobre 5.6 al cuadrado, esos últimos dos, sobre 50, todo esto al cuadrado, sobre 49, más 6.3 al cuadrado sobre 50, todo esto al cuadrado, sobre 49. ¿Cuánto les da esto? Espérame. ¿Qué rayos? ¿Cómo van? Se me traban los dedos, profe, espérame. No, pues así van a estar en el examen. Así como que el futuro de México no es muy brillante. Con sus dedos se le atoran. Esta gente. Ya. En el numerador me da 2.019. ¿Cómo que en el numerador? Sí, en el de arriba, vaya. Pues Es que sí. no puedo ponerla completa, no me deja, que está muy larga, dice. No, ¿cómo? Esta gente, a ver, voy a sacar mi calculadora solo por eso. Me recargo en la pared con ustedes. A ver, ¿dónde está mi calculadora? Aquí dice calculadora. Tenemos como 2 minutos, entonces vamos a ver. Ahí está, ese está bien fácil, es 5.6 al cuadrado sobre 50 más 6.3 al cuadrado sobre 50 paréntesis al cuadrado entre paréntesis
paréntesis 5.6 al cuadrado sobre 50 En total me paréntesis. sale 96.70. No sé, ya no me creo. Uy, perdón. No, bueno, no sé, digo. Ya estoy aquí, pues ya empecé con esto. ¿Cuánto le dio? 96.70. Bueno, vamos a confirmar. Entre 50 paréntesis al cuadrado entre 49 paréntesis. Ahí está. 96 punto ¿cuánto? Sí, sí sale eso. ¿Y por qué no lo dijo desde hace rato esta gente? Yo. Ok, ok. 96.67, ¿de acuerdo? 12. Sale. Con esto es información suficiente para que nosotros ya podamos calcular todo el resto, ¿de acuerdo? Pero vamos a darnos una pausa hasta aquí y regresamos ahora sí a terminar este ejercicio.